Para mí es un honor estar aquí por vez primera en este distrito municipal de La Canela, esperando que sea la primera, pero no la última, de las visitas, y que regularmente pueda venir a darle una vuelta por aquí. Primeramente quiero que le tributemos un fuerte aplauso al señor alcalde Eddie Chávez, señora esposa, y con ellos a la mesa directiva y a cada uno de los asistentes a este encuentro. Sé que cuando el maestro de ceremonia leía al principio parte de la semblanza, había una parte un poco desconocida para la gente, y es toda esa labor y esa vida alterna a los estudios que he estado llevando a cabo una vez salí de la Universidad Iberoamericana. Una vez me logré la licenciatura de Administración de Empresas, ¿no?, como administrador. Y bueno, en efecto, todos esos diplomados y esos másters y demás que tienen que ver muy directamente con la administración pública es lo que me ha ido formando y ha sido la base para llegar y estar con todos ustedes en el día de hoy. Entre otras cosas, nos ocupa en esta visita compartir algunas reflexiones con ustedes de cara a los momentos difíciles que vive la humanidad y cómo el liderazgo juega un rol fundamental, no solamente en los tiempos de paz y de calma, sino en tiempos de convulsiones y en tiempos difíciles como los actuales. Desde que tenemos contacto con los diferentes hechos históricos en cualquier parte del mundo, el liderazgo ha jugado un rol determinante en la suerte de los pueblos y en el desarrollo de las sociedades. Quiero poner algunos ejemplos que tienen que ver con países referenciales de la República Dominicana para luego llegar aquí. Y es una manera de ver cómo en distintos eventos históricos el manejo y el liderazgo juega un rol determinante en la suerte y en el desarrollo de los pueblos. El primer referente para la República Dominicana, por un hecho y características geográficas, lo constituye Estados Unidos. Tenemos una gran referencia en la política, en el desarrollo empresarial, hay vinculación en los deportes y definitivamente cada vez que hablamos sobre algo en particular siempre ponemos de ejemplo y tenemos como referencia a Estados Unidos. Pues ahora me permito compartir algunas reflexiones sobre la historia norteamericana, la historia de Estados Unidos y cómo en diferentes episodios de su vida democrática el liderazgo ha jugado un rol fundamental. Desde la independencia norteamericana en el 1776 y la consolidación de su constitución en 1789, Estados Unidos logró establecer cimientos que han prevalecido y han permanecido por más de siglos, de varios siglos, y contó inicialmente con el liderazgo de George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y otros independentistas. Si pasamos a otro hecho de trascendencia en la vida norteamericana, fue en la época de la secesión, en la época de la emancipación, en el gobierno de Abraham Lincoln. Recuerden ustedes que en ese momento la sociedad norteamericana se dividía en el sur, quienes apoyaban la esclavitud, y en el norte del país, quienes promovían su abolición. Más adelante, una crisis impactante para la vida de los norteamericanos fue la crisis del carbón al inicio del siglo XX. El presidente de la época, Theodore Roosevelt, entre 1901 y 1905, desarrolló una gran batalla con los productores, quienes comercializaban y transportaban el carbón en la época.
Recuerden que en ese momento el carbón jugaba un doble rol. No solamente impactaba en la economía de los norteamericanos, sino también tenía un impacto en la salud del pueblo norteamericano por aquello de las temperaturas. El carbón era utilizado para regular la calefacción, por aquello de un invierno extremadamente frío y que generaba situaciones de salud a la sociedad norteamericana. Pues bien, el liderazgo del presidente Roosevelt fue capaz de sortear con éxito esas circunstancias. Luego vino la Gran Depresión de 1929. Otro Roosevelt, pero Franklin Delano Roosevelt, promovió el ampliamente debatido y conocido New Deal de 1933, que pudo relanzar la economía norteamericana. Un liderazgo importante alrededor del presidente de Estados Unidos de la época permitió que la gran nación del norte pudiera salir a flote. En efecto, vino la Segunda Guerra Mundial y el mundo se estremeció, pero el liderazgo en los Estados Unidos a través de los distintos presidentes, pasando, por ejemplo, por Lyndon Johnson, una vez es asesinado John F. Kennedy, por su experiencia en el Senado, pudo pasar las primeras leyes en términos de las reivindicaciones sociales que buscaba gran parte de la sociedad norteamericana. Y bueno, cada una de las etapas que vinieron después trajo consigo situaciones muy particulares que el liderazgo norteamericano, hasta nuestros días, ha jugado un rol importante en el mantenimiento y fortalecimiento institucional de Estados Unidos. En Europa ocurrió lo propio. Desde siglos pasados, en diferentes países y en diferentes eventos y hechos históricos, el liderazgo ha jugado un rol fundamental en las dos guerras mundiales, en las revoluciones francesas, en todo ese proceso histórico que ha vivido Europa también. El liderazgo ha dicho presente en momentos de excepción. Si lo traemos a Latinoamérica, en efecto, con guerras civiles, con eventos de la naturaleza, con las guerras mundiales y el impacto que ha tenido en las economías de la región, que son economías en vías de desarrollo. En fin, cada evento y cada hecho histórico ha contado con un liderazgo importante, y la República Dominicana no ha escapado a esa realidad. Desde la fundación de la República en el 1844, con los trinitarios tuvimos el liderazgo adecuado para esa gesta heroica del pueblo dominicano. Lo propio en la Guerra de Restauración en 1863. Y a partir de ahí, eventos que se han ido desencadenando, hemos contado con un liderazgo eficaz, importante, que ha sabido colocarse a la altura de las expectativas y de las circunstancias. En este momento, creo que la República Dominicana está en un momento muy especial. Vivimos una época pandémica, no antes registrada por el pueblo dominicano. La última pandemia, que fue la gripe española, ocurrió a inicios del siglo XX. Poco más de 100 años han transcurrido entre una pandemia y otra, y la sociedad dominicana no estaba preparada para enfrentarse a una pandemia que iba a impactar no solamente la economía del pueblo dominicano, sino que también iba a impactar su sistema de salud. Pues sobre la marcha se ha tenido que desarrollar políticas públicas tendentes al fortalecimiento de esa estructura de salud en todo el país, y se ha gerenciado de manera eficiente todo este proceso. Cuando he hecho referencia de la importancia de los liderazgos, caigo en la actualidad en la importancia del liderazgo del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Miren, conversaba en días pasados con él, le decía: presidente, usted nunca se imaginó, cuando decidió correr por la presidencia de la República, que iba a enfrentarse a una pandemia. Inclusive, en su programa de gobierno no hay nada que tenga que ver con la palabra pandemia. De modo que fue todo sorpresivo
y tuvo que cambiar los planes y las prioridades del gobierno dominicano. Pero ese liderazgo eficiente, abierto, plural, participativo que ha promovido el presidente de la República fue capaz de, en el escenario complejo internacional, buscar agenciar la mayor cantidad de vacunas y tenerla disponible para la población que debía vacunarse en primera, segunda dosis y en refuerzo, convirtiendo a la República Dominicana en uno de los principales referentes del manejo de la pandemia, no solamente en la región, sino en todo el mundo. Cuando hablamos de un liderazgo eficiente y un liderazgo eficaz, es aquel que puede prever las cosas que van a ocurrir y puede adelantarse a los procesos. Y eso ha estado ocurriendo en la República Dominicana con el gobierno del presidente Abinader. Desde el punto de vista económico, sabían las dificultades que la propia pandemia iba a generar y se han estado adoptando medidas para el relanzamiento, el restablecimiento y el fortalecimiento de la economía dominicana. Cuando vemos área por área, y el presidente tuvo una locución el pasado 27 de febrero donde le presentó cifras al país importantes, habla muy bien de ese liderazgo y de esa proyección que nacional e internacionalmente está teniendo la República Dominicana, liderada por él. Hago todo este análisis y todo este repaso nacional e internacional para que entendamos que las instituciones son importantes, que en los pueblos lo importante siempre será su gente. En este distrito municipal, en la medida en que el distrito municipal se desarrollan sus habitantes. Ustedes que conforman esta pequeña comunidad son fundamentales, son los protagonistas de todas las acciones que puedan llegar y puedan desarrollarse en su comunidad. Por eso debemos cultivar la capacidad que tenemos para reinventarnos, para hacer de las dificultades momentos y escenarios para las nuevas oportunidades, entender que tenemos la capacidad, porque hay una juventud que debemos empoderar, de proyectar al corto, al mediano y al largo plazo el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestra región y consecuentemente de todo el país. Estamos en tiempos difíciles, las cosas parecen imposibles, pero como decía Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se logra. Por eso debemos intentar una y otra vez en los esfuerzos por mejorar nuestro entorno, y esa mejora debe iniciar por la familia. Usted en el seno del hogar debe contribuir a que los valores sean lo que se promuevan, valores importantes, que usted pueda con esos valores proyectar en la calle un hogar distinto, y creo que la sumatoria de buenas voluntades traerá un resultado positivo para esta comunidad, para este distrito municipal. Habrá de contribuir a la provincia de Santiago, consecuentemente habrá de contribuir a toda esta zona del Cibao y fundamentalmente contribuir a una mejora del país. Creo que estamos en un momento muy especial. Ahora se suma a la salida de la pandemia este conflicto militar de Rusia y Ucrania, que tiene un impacto a escala planetaria. Los países desarrollados y los países en vía de desarrollo como la República Dominicana vamos a tener y estamos recibiendo un impacto sin precedentes en nuestras economías, y el presidente ha estado acompañando al pueblo dominicano con una serie de medidas que puedan mitigar los impactos económicos de una guerra que no ha sido creada por la República Dominicana, pero que República Dominicana, como otras tantas naciones en el mundo, se ven muy afectadas. De modo que debemos poner la vista hacia el futuro. En nuestros jóvenes habrá de descansar el futuro de la patria. Debemos empoderar a esos jóvenes al trabajo responsable, al estudio, a la preparación,
porque la continuidad en las políticas públicas, en el desarrollo social, empresarial, político, es importante. Es importante mantenerlo, es importante fortalecerlo. Y en la medida que una generación pueda ir formando a la siguiente, es una garantía de permanencia y durabilidad del ejercicio serio, honesto, transparente, desde la administración pública y desde la administración privada. A ustedes gracias por estos minutos de atención y me someteré a partir de este momento a cualquier pregunta e interrogante en torno a este tema que he venido a compartir con todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, el empresario Henry Minay. Buenas tardes a nuestra principal, en especial a nuestro Robertico, un referente para todos los jóvenes de este país. Buenas tardes a todos los asistentes. Robertico, ¿piensa usted que las tasas de interés designadas para la capitalización de la micro, mediana y grandes empresas es la correcta en este país, o debiera ser más justa y menos elevada para los emprendedores? Mire, se han estado desarrollando políticas para beneficiar a los emprendedores en el país. Hay un proceso de formalización que deben ir llevando, porque nos encontramos con que hay una dinámica comercial importante, pero muy informal. En el país hay que combatir la informalidad. La gente tiene la falsa creencia de que si yo me formalizo es porque voy a pagar más impuestos, y eso comienza a ahuyentar la posibilidad de que tengamos un sistema y una estructura microempresaria organizada. Creo que es un primer paso. Cuando hablamos de usted organizarse, evidentemente no necesariamente es para pagar más impuestos. Usted no tiene conciencia en este momento, en la informalidad, de que usted está pagando los impuestos. Lo que pasa es que se priva de tener acceso a crédito, se priva de una serie de acciones por no tener una formalización. Fíjese que hay una transformación ahora en la ley de compras y contrataciones públicas, donde se habrá de aumentar el porcentaje para que las MIPYMES puedan ser suplidoras del Estado. Se le está abriendo una nueva oportunidad desde el punto de vista económico para que las micro y pequeñas empresas puedan entrar en esa dinámica económica con el Estado dominicano. Pero desde la informalidad usted no lo puede hacer, porque el Estado no va a pactar ni va a desarrollar una dinámica económica con alguien que no tiene la formalización que la ley prevé. Entonces yo creo que debemos seguir motivando. Parte de nuestras visitas en gran parte del territorio es intercambiar impresiones con los emprendedores. Creo que las ideas frescas, nuevas, creativas son importantes, son determinantes para la suerte y el futuro de la República Dominicana. Y no solamente es promover la idea de que pueda surgir una inquietud por parte de un emprendedor, no es solamente que él se empodere con una idea que cree que puede funcionar, que puede resultar, que puede revolucionar, sino crear la conciencia de que puede echar a andar una idea que puede transformarse, puede germinar y convertirse en